Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio García Martínez. Esta es la primera clase que vamos a llevar sobre los evangelios sinópticos. Vamos a empezar como con una introducción, con un contexto, para entender un poquito más acerca de la palabra de Dios y profundizar en esos temas. Vamos a orar, Señor, en esta tarde, en este momento que estamos aquí, Señor, con la intención de conocer más de ti, más de ese plan que tú tenías desde la eternidad, Señor, hasta nuestros tiempos. Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a conocer más de tu palabra, Señor. Enséñanos tu camino, Señor, porque hay muchos caminos que se quieren presentar adelante de nosotros, muchas opiniones, muchas teorías, pero lo mejor, Señor, es lo que tú nos has puesto, el único camino que es Jesucristo. Gracias te damos por todos los alumnos, Señor, que van a ver este curso y te pido, Señor, que tú también les enseñes, que tú seas su maestro, como dice tu palabra, que un día tú mismo, tu Espíritu Santo, sería el maestro de ellos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, evangelios sinópticos tiene que ver con Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y por qué se llaman sinópticos? Miren, el origen etimológico de la palabra sinópticos proviene de la raíz griega sin, que significa juntos, y optis, de ver. La palabra sinópticos indica que los contenidos de esos tres evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos, bien en columna vertical paralelas o bien en sentido horizontal. Y esto tiene que ver con la cronología. Pero antes que nada vamos a entender que el plan de Dios, viene no nomás como ¿qué se le ocurrió, verdad? Y, ay, surgió esto, ¿no? Dios siempre ha tenido un plan para salvar a la humanidad. Apocalipsis 13:8 dice, Apocalipsis 13:18, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que Dios ya tenía el plan desde un principio del mundo y tenía que materializarlo en el tiempo preciso, ¿verdad? Bien. Bueno, pues vamos a comenzar desde aquí, desde Adán y Eva. Vamos a ir viendo y comprobando las promesas de Dios, porque miren, dice, Dios prometió que que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. En Génesis 3:15. Y esa simiente, ¿quién era? Jesucristo. Jesucristo era el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente en el momento que Él resucitó. Todo el poder, toda la autoridad que tenía Satanás sobre este mundo le fue quitada y le fue dada al Señor Jesucristo. Así que no se confundan, chicos. Miren, muchas veces Satanás quiere quitar a Jesús de tu objetivo. Miren, el pecado tiene la palabra o lo que quiere decir es errar al blanco. El blanco es nuestro Señor Jesucristo, es amarlo a Él, es amarlo, su doctrina, seguir sus pasos. Y cualquier cosa que nos desvíe de ese centro es pecado. Entonces mucha gente quiere poner a otras personas, quiere poner a Pedro, quiere poner a María como que fuera ella la que pisó la cabeza de la serpiente, pero no, no es así. Por más que queramos convencer a las personas a través de la astucia, a través de versículos que quieren como que acomodarlos o encajonarlos, pues, o acuñarlos para que diga algo. No es así, es Jesucristo el centro de todo. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjense, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, déjeme, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, lo más alto, lo más maravilloso que pueda haber, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que Jesús está por encima de los apóstoles, por encima de sus discípulos, por encima de María, de José, de toda criatura, porque todos los demás somos criaturas, pero Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces ya vimos que Adán y Eva. Bien, ¿qué continuamos? Vamos con ese contexto. Dice, en los días de Abraham, Dios prometió bendecir a todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Sus hijos fueron esclavos en Egipto 400 años. Yo veo y me pongo a pensar, 400 años es muchísimo. ¿Cuántas generaciones no pasaron ahí en Egipto? Que nacieron siendo esclavos y murieron siendo esclavos. Pero Dios usó a Moisés para liberarlos. Después, ¿qué sucedió después? Bueno, 40 años, después de 40 años llegaron a la tierra prometida. Josué fue dirigido en la conquista de 7 naciones. Después continuó el periodo de los jueces. Después el periodo, a continuación tuvimos lo que fueron los reyes y los profetas. Ahí vamos en nuestra línea del tiempo. Bien, ¿qué sucedió después del reinado de Salomón? El reino se dividió en dos partes. Por eso le llaman en la Biblia el reino del norte con 10 tribus. Este fue, aquí lo tenemos, es Israel. Aquí se le llamó el reino de Israel, el reino del norte, y el reino del sur era Judá. Cuando ustedes lean los libros de los reyes van a entender un poquito más esta posición del norte y del sur. Era Judá con 2 tribus, Judá y unos pocos de la tribu de Benjamín, porque recuerden, casi era exterminada esa tribu. Ahora, vamos a leer un poquito. ¿Quiénes eran los que rodeaban estos reinos? Miren, la ciudad de los filisteos, los árabes, el reino de Edom, tribus nabateas, los reinos de Moab, el reino de Amón, el reino Aram, Damasco, o sea, los fenicios, todos los sirios, miren acá, todos los enemigos de Israel estaban alrededor de Israel, pero Dios los cuidó por mucho tiempo. Bien, Asiria conquistó a los israelitas, es decir, al reino del norte, por ser adoradores de ídolos. Fíjense, ellos creían que estaba bien adorar a Baales, a Acera, a varios dioses de madera, de yeso, de barro. A ellos les daban esa, o les adjudicaban ese poder de que eran dioses. Claro que en su mente tenían que había un Dios todopoderoso, que había el Jehová, vamos a decir así, o Yahweh, como te guste nombrarlo, que estaba él, el todopoderoso, pero también había otros dioses menores. Y aunque a lo mejor no les decían dioses, pero ellos les daban esa autoridad, ese poder, y por eso rápido fueron conquistados. Ahora, déjame decirte que Dios mandó muchos profetas advirtiéndoles de su situación y que no los quisieron escuchar. Ellos pensaban que estaban muy bien así, que ellos querían continuar de esa manera. Y en la actualidad estamos imitando mucho de lo que ellos hacían. Babilonia conquistó el reino del sur, fíjense, 586 antes de Cristo. 136 años después que los israelitas. ¿Por qué? Bueno, porque en el reino del sur había reyes que hacían reformas, que buscaban el adorar a Dios, buscaban el seguir los caminos del Señor, seguir la ley del Señor, y por eso Dios extendió su misericordia aún más. Pero al final de cuentas, los reyes pues cayeron en las trampas del enemigo y se desviaron. Bien, continuando con los reyes, vamos a ver, después de los reyes, tenemos, dice aquí, en los días de Daniel, es decir, que fueron conquistados y ya en el tiempo de cautividad o del cautiverio, Dios reveló cientos de años de historia antes que sucediera. Al final, Dios levantaría un reino eterno sobre las ruinas de los reinos humanos. Fíjense cómo Dios, a través de algunos sueños y visiones, le reveló que el primer reino iba a ser Babilonia, que fue el que estaba en la actualidad. Y luego después los medopersas, después Grecia, y ahorita vamos a ver cómo entra Grecia en la historia,
luego a continuación Roma y después una Roma dividida, unos pies que tenían que ver con el, el bronce bruñido con mezclado o acero, si no me equivoco, mezclado con lodo. Ahorita lo vamos a precisar. Bien, eran parte hierro y parte barro cocido. Ustedes saben que el barro cocido no se puede mezclar con el hierro. No son sustancias que se puedan amoldar o mezclar o amalgamar, como dicen. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Ahora no estamos viviendo en un gobierno como con armas y cosas así, sino un gobierno mezclado con lodo. Tiene que ver con un gobierno físico, pero también mezclado con una religión. Fíjense cómo esto encaja en cómo se conquistaba antes a los indígenas o a las de otros pueblos. Metían gente a pelear contra ellos, a ganarlos en la batalla y después les metían la religión a fuerzas. No tanto una relación con Dios, sino una religión, ritos, tradiciones, costumbres, todo eso. Entonces, desde ahí ya podemos ver que en la actualidad estamos gobernados también por ese tipo de gobierno. Pero la palabra de Dios dice que vendrá una roca y desmenuzará ese sistema, ¿verdad? Bien, continuamos porque no es escatología, entonces vamos a entender, bueno, después de eso, ¿qué sucede? Cuando estaba el pueblo de Dios cautivo, bueno, 70 años después, los judíos de Judá regresan a Jerusalén, Edras y Nehemías. Cuando lo leemos a Edras y Nehemías nos damos cuenta que ellos regresan, pero estaba destruida, estaban escombros y comienzan a construir o a reconstruir lo que fue esas ciudades, ¿verdad? Malaquías profetizó en el tiempo, en la época de Nehemías. Ahora, pongan mucha atención, cuando ustedes ven los libros de la Biblia, no están ordenados cronológicamente. Todos los profetas predicaron, o la mayoría de ellos profetizaron en el tiempo de los reyes. Cuando ustedes vean los libros de los reyes, ahí estaban adentro. Pero tenemos sus libros aparte. Bien. Después viene un periodo intertestamentario. Fíjense, vemos a Ageo, después de Ageo, Zacarías, y después a Malaquías, hablando ya después de la cautividad. Dicen los últimos de los profetas del Antiguo Testamento, y después vienen 400 años de silencio, ¿sí? Y después de esos 400 años de silencio, viene el nacimiento de Jesús. Me pongo a veces a pensar, y 400 años, si de la actualidad nos vamos para atrás, sería más o menos en el 1600. Imagínense casi en el tiempo después de la colonización, bueno, aquí en México, ¿verdad? De la colonización. Entonces era muchísimo tiempo que no hubo esa palabra de Dios. Bien, ¿qué sucedió después? Vamos a ver. O durante ese tiempo. Durante ese tiempo aparece un personaje, ¿verdad? Como decía la profecía de Daniel, Alejandro Magno, el imperio griego. Dice que en el siglo IV antes de Cristo quitó el poder al imperio persa por medio de una gran campaña militar. Era un hombre muy visionario, tenía su deseo de que todos estuvieran unidos con una sola lengua, pero ¿qué creen? Que ese plan fue truncado porque murió a los 33 años, en el 323 antes de Cristo, sin dejar heredero. Entonces, pues los generales que él traía, que eran 4 generales, después de una gran disputa y después de un gran periodo de estira y dame y te quito y te doy y eso, bueno, se quedaron con o repartieron las tierras en 4 grandes porciones. Número 1, aquí tenemos a Casandro que agarró esta parte de aquí, es donde está Grecia, aquí Lisimaco, Leuco y Ptolomeo. En esta partecita está Israel. Si se dan cuenta, está en medio de Seleuco y Ptolomeo. Así que Jerusalén se convirtió en la manzana de la discordia, ¿verdad? Era una lucha para tener ese lugar. Alejandro Magno quería unir a todas las naciones por medio de la cultura griega. El idioma griego se convirtió en el lenguaje universal.
Aquel que lo habla, leía y escribía era una persona de gran educación. Ahora miren, déjenme decirles que Alejandro Magno ya comienza a dar unos airecitos del anticristo, ¿verdad? Una sola lengua, una sola moneda, empezamos ya a ver esos airecitos, pero todavía no se había concretado nada. Bueno, el helenismo, el helenismo viene de la palabra hene, que significa griego. El helenismo ponía en duda las divinidades de los pueblos y algo que ponía en peligro el monoteísmo judío. El helenismo comenzaba a cuestionar los dioses y más aquellos como nuestro Dios, que es por fe y es alguien que no se ve, pero sabemos que ha creado todo. Entonces comenzaba a cuestionar, comenzaba a hacer que las personas dudaran sobre nuestra fe. Bien, el clima de esto fue cuando Antíoco Epífanes, rey de Siria, se apoderó de Palestina en el 175 antes de Cristo. La Biblia lo describe como un hombre despreciable en Daniel 11:21. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan despreciable este hombre? Bueno, quitó al sumo sacerdote y puso a un helenista, o sea, con esa corriente helenista, a Jasón o Asón, el el gobierno tradicional de sacerdotes y ancianos fue reemplazado por un tipo de gobierno, un tipo de ciudad-estado al estilo griego. Es decir, que ya no eran descendientes los que iban a ser el sacerdote, sino que probablemente hasta votaciones había, ¿verdad? Y ustedes saben que donde hay votaciones, pues hay división. Entonces ya no era heredado ese puesto. Bien, y es lo que vemos ahora, ¿verdad? Vemos que en muchas congregaciones se vota por ciertos lugares o ciertos puestos y también eso puede provocar división dentro de las congregaciones. Bueno, ¿por qué tenían problemas con la corriente griega? ¿Cuál era la situación? Bueno, miren, ¿qué hicieron ellos? Bueno, cerca del templo se construyó un gimnasio donde los jóvenes hacían ejercicio desnudos. Imagínense, ¿verdad? Bueno, mejor ni se los imagine. Muchos jóvenes abandonaron sus ministerios, el servir a Dios, el ser sacerdotes, por participar en la gimnasia. Y surgen los judíos helenistas. Se vestían al estilo griego y se avergonzaban de estar circuncidados. Ellos decían, bueno, somos judíos porque nacimos aquí, pero nuestra corriente, nuestro pensamiento ya es diferente. Esto dio como origen a una rivalidad entre judíos piadosos que querían seguir la ley del Señor y los judíos helenistas, la cual terminaba en peleas callejeras. A pesar del celo judío, las nuevas generaciones estaban dispuestas a dejar sus antiguas creencias. Qué parecido con la actualidad, ¿verdad? Cómo hay cristianos que son cristianos celosos de la doctrina, cristianos que les gusta oír la palabra del Señor y quieren seguir al Señor conforme a su palabra, pero hay cristianos que se envuelven en el mundo, que empiezan a escuchar la música del mundo, que se visten como los del mundo, que meten la música del mundo a la iglesia, y ahí podemos empezar a ver ya esa división, ¿verdad? Por el celo, desde un principio hasta la actualidad. Bueno, Antíoco, ¿qué fue lo que más, qué otra cosa hizo Antíoco? Desató una encarnizada persecución contra los judíos, dio una orden de exterminar el judaísmo y colocar en su lugar el culto a Zeus, la abominación desoladora que habla Daniel 11:31. Las habitaciones del templo las convirtió en burdeles públicos, fíjense. Imagínense esta situación. Quemaron todos los libros sagrados que encontraron. Se prohibió bajo pena de muerte la circuncisión. Se decretó el sacrificio de cerdos dentro del recinto del templo, algo abominable para los judíos. Recuerden que el cerdo era un animal abominable para ellos, o bueno, sí, no era de los animales limpios o puros, y ese animal fue escogido para ser sacrificado en el lugar de la redención, bueno, donde se sacrificaban las ovejas o ofrecían ofrendas a Dios, ¿verdad? Los judíos celosos pusieron resistencia
Y aquí surgen los macabeos. No sé si han visto o han oído de los libros de los macabeos. Miren, los libros de macabeos son libros históricos. Se les llama libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Es decir, que no están inspirados por Dios, pero tienen un valor histórico que pudieran darnos a lo mejor cierto aire o cierto conocimiento de lo que sucedió en los 400 años de silencio. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, dice que un anciano sacerdote llamado Matatías inició la insurrección. Él no quiso sacrificar un cerdo en el altar del Señor. Entonces uno de los oficiales dijo, ah, tú no quieres, bueno, a ver tú, haz un sacrificio. Y cuando dijo tú, ¡pum! Matatías le dio Matarile a este oficial sirio que trató de establecer el culto idolátrico en Modián. Bueno, el sacerdote y sus 5 hijos huyeron al monte, se fueron y dijeron, vámonos. Y él dice ahí, el sacerdote murió pronto y en su lugar quedó Judas, conocido como Macabeo, que significa martillo. A lo mejor en un principio no tenía mucha fuerza este movimiento, pero poco a poco se fue formando una guerrilla que fue tomando fuerza y adeptos inspirados en una inquebrantable fe en su Dios. En 3 años de guerrilla, ¿por qué habla de guerrilla? Guerrilla quiere decir cuando el pueblo no tiene armas, no tiene escudo, no tiene ninguna defensa, así que toman piedras, toman lanzas, asadones, machetes, lo que tengan, palos, lo que sea, y se van a pelear. A eso se le llama una guerrilla, ¿sí? Y en 3 años de guerra, en 3 años, los guerreros judíos lograron su libertad, limpiaron el templo y fueron nuevamente dedicados a Dios. Daniel 8:14 habla de esta dedicación. Este hecho todavía se celebra en la época de Cristo, con la fiesta de la dedicación, Juan 10:22. Estamos viendo este contexto y por qué surgen ciertas fiestas y por qué surgen ciertos partidos políticos o partidos religiosos. Miren, a continuación lo que vamos a ver es acerca de, bueno, ahorita lo vamos a descubrir. A la dinastía de los macabeos se le otorgó un reconocimiento, el ser los sumos sacerdotes y gobernantes provisionales. Cuando estuvo Juan Hircano, sucesor de Simeón Macabeo, empezó a moldarse con las costumbres helenistas. Este hombre dijo, bueno, pues no está tan mal lo que dicen, se oye bien, es algo reflexivo, es algo que la verdad pues parece que es cierto. Entonces aquí surge una ruptura entre los hasideos, que significa los devotos, y la familia de los macabeos. Desde ese momento los hasideos aparecen como los fariseos. Estos fariseos, en ese momento, ellos querían seguir 100% confiando en la doctrina que Dios había dejado en su palabra, en los mandamientos del Señor. Entonces, desde un principio, fíjense cómo este movimiento empezó con una buena intención, ¿verdad? Guardar, seguir la ley, ser celosos de la palabra del Señor, pero al final de cuentas, en el tiempo de Jesús, se olvidaron de lo más valioso, de la misericordia, del amor, se olvidaron de lo que Dios había dicho, amar a nuestro prójimo. Bien, mientras que los religiosos de tendencia helenista, es decir, que no creían en las cosas espirituales, ni en el más allá, ni en el, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? En el paraíso, en el cielo, a ellos reciben el nombre de los saduceos. Aquí surge ese partido también. Y pues en aquel momento surgió una guerra civil, pero al final de cuentas hicieron hasta cierto punto las paces y se juntaron. En el tiempo de Jesús vemos que los fariseos le hacían preguntas, pero también los saduceos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas era un oficio, eran personas que se dedicaban a escribir o hacer copias de la Biblia. Pero sinceramente era un trabajo muy delicado, muy delicado. Pues yo creo que es un tema para verlo en otra ocasión, porque ellos tenían que buscar una piel perfecta que no tuviera ninguna mancha, darles unos cuidados impresionantes
escribir letra por letra sin ninguna falta de ortografía, sin que faltara una, las contaban de izquierda a derecha, de izquierda de arriba hacia abajo, y era algo que era muy impresionante, o ahorita podemos decir de rescatar, porque gracias a ellos la palabra de Dios no se perdió y no cambió el sentido, ¿verdad? Bueno, continuamos, dice, ya estamos en el 63, ya casi llegamos en el tiempo de Jesús, espero que no se me estén aburriendo y si se me está durmiendo, échese agua en la cara, no se crea. En el año 63 antes de Cristo, el general romano Pompeyo se apodera del país, ahí se cumple la palabra de Dios, venía a Roma. Los romanos eran tolerantes con la religión y las costumbres de sus tributarios. El Imperio Romano impuso orden por medio de las leyes y paz a través de su ejército. Los romanos construyeron caminos por todo el imperio. Aunque el pecado aumentó bajo los romanos, Dios los usó para preparar el mundo para Cristo. Bueno, ¿por qué? Porque los romanos continuaron con algunas posturas griegas, tenían el idioma griego. Y al tener un solo idioma en su mayoría de personas o todos hablar el griego y aparte otros idiomas, esto ayudó para que el Evangelio se pudiera proclamar más rápido. Acuérdense que la palabra, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, número dos, al tener muchos caminos, eso también ayudó para que la palabra del Señor se llevara por muchas partes. Ahora, ¿dónde podemos llegar? Los romanos hicieron todo esto, a lo mejor eran pecadores y todo, hicieron todo esto, y el cristianismo lo usó para proclamar la palabra del Señor. Entonces, hay cosas que se está usando, vamos a decir así, a lo mejor el enemigo, no sé, que están usando el internet para desviar a la gente. Hay más pecado a través del internet, pero como cristianos tenemos que ser inteligentes para usar estas herramientas y llevar la palabra del Señor a todo el mundo conocido, ¿verdad? Bien, 400 antes de Cristo, Herodes de el Idumeo consiguió que el Senado lo nombrara rey de Judea. Y Herodes, fíjense, profesaba la religión judía. Era simpatizante de la religión judía. Tenía en su dominio Samaria, Perea e Idumea. Se le llamaba Herodes el Grande, pues porque tenía muchas posesiones. Construyó en Jerusalén un magnífico templo con el fin de ganarse el favor de los judíos. ¿Se acuerdan los discípulos que dijeron, mira, Señor Jesús, qué hermoso es este templo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, os digo que no quedará piedra sobre piedra, profetizando lo que sucedió en el año 70 con Tito. Bien, aunque por ser de Idumea no era bien visto por los judíos. Hizo grandes construcciones, lo cual pues era algo muy bueno por las construcciones, pero también a costa del pueblo judío. ¿Por qué? Porque le cobraban muchos impuestos. Era astuto y cruel con los que se proponía, perdón, aún con los de su propia familia. Por eso se decía que era mejor ser uno de sus cerdos a ser uno de sus hijos, ya que por profesar la fe judía no sacrificaría un cerdo, pero sí era capaz de matar a uno de sus propios hijos. ¿Cómo ven? Muchas personas son como él, ¿verdad? En ese sentido. Son simpatizantes del cristianismo, van a la iglesia, se dicen hermanos, pero ¿cómo tratan a la familia? ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Cómo tratan a su esposa? ¿Cómo tratan a sus vecinos? Probablemente, a lo mejor en la iglesia se da una apariencia de que es una buena persona, pero no es así, ¿verdad? El cristianismo no es una apariencia. Bueno, este Herodes el Grande, que reinaba era el que reinaba cuando Jesús nació, fue el que mandó matar a todos los bebés en Mateo 2. Al morir en el año 4 antes de Cristo, su reinado se dividió en tres. ¿Por qué digo antes de Cristo? Bueno, porque recuerden que la historia si no me equivoco, no es el año cero, sino 6 o 7 años antes de Cristo cuando Jesús nació. Creo que hay un pequeño error histórico en los cálculos de las fechas, pero bueno, ya por costumbre ya decimos que es en el año cero, ¿verdad? Arquelao heredó Judea y Samaria. José y María evitaron pasar por Judea porque él reinaba ahí en Mateo. Esto lo tienen
Ahí, Herodes Antipas, el rey, que ordenó decapitar a Juan el Bautista, tomó Galilea y Perea. Herodes Agripa I asesinó a Jacobo y puso a Pedro en la cárcel, Hechos 12. Felipe recibió Iturea, Traconite y los territorios del noreste. Por la brutalidad de Arquelao, hizo que hubiera oposición con los judíos y los romanos decidieron poner en su lugar a Pilato. Y ya estamos en el tiempo de Jesús. Bueno, aquí es un mapa para que ustedes vean más o menos dónde reinaban Arquelao. Ustedes pónganle un pause y obsérvenlo bien y después continuamos. Bien, Cirenio ordenó un censo con el fin de imponer un tributo. Esto provocó que hubiera una sublevación dirigida por Judas el Galileo. Hechos 5:37 habla de él. Aunque la revuelta fue controlada, los judíos más celosos se apartaron de los fariseos. Miren, si ya había un grupo de grupo celoso de la palabra de Dios, había uno más celoso. Y estos eran los celotes, los llamados celotes. Ahora, uno de los discípulos era un celote. Bueno, ahorita lo vamos a ver eso, pero tómalo en cuenta. El cual llevaría a Israel a la ruina, pues instigó a los judíos a tratar de sacudirse del yugo romano en el año 63 después de Cristo. Bien, los romanos gobernaban casi todo el mundo conocido. Los judíos tenían cierta libertad religiosa y política, pero eran agobiados con pesados impuestos. Los soldados estaban acantonados en las ciudades y un judío, normalmente era un judío, era puesto en la puerta de las ciudades para cobrar impuestos. Y recuerden que uno de estos hombres, bueno, esos eran los más odiados porque estaban traicionando a la nación judía. Imagínense cómo lo veían los celosos, ¿verdad? ¿Cómo estás trabajando para el enemigo? ¿Cómo es que tú estás para ellos, verdad? Entonces, imagínense, un discípulo de Jesús, Mateo, era un cobrador de impuestos y otro discípulo era un celote. Ahora, ¿cómo es posible que dos personas con esta naturaleza tan contraria estaban a la presencia o a los pies de Jesucristo? Bueno, porque en el amor de Dios es posible. Puede ser que el evangelio llegue a los dark, a los punk, a los cholos, a los narcos. Usted no sabe, a los policías puede ser, ¿verdad? Y el evangelio trasciende culturas, trasciende profesiones, trasciende clases, colores y todo. Y la palabra puede ser o puede juntar hasta en aquel tiempo, un amo y un esclavo. Y en ese lugar ambos eran iguales. Los judíos deseaban en gran manera su libertad, pero eran demasiado débiles, así que despertó en ellos la esperanza de un Mesías. Tenían esa sed de un Mesías, prometida por los profetas del Antiguo Testamento. Y fíjense cómo fue en el momento preciso en que todo encajonó para que Jesús pudiera venir. Bueno, aquí vemos todo el gobierno, todo el imperio romano, todo lo que ellos gobernaban. Y como habíamos platicado, había una sola lengua y aparte había muchos caminos. Y eso ayudó mucho al evangelio, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden poner pause a esta tabla, observarla, leerla, ver lo que nos dice, porque ya es después del tiempo de Jesús, después reinó César Augusto, Tiberio, dice reinó durante el ministerio y muerte de Jesús. Calígula exigió que la gente lo adorara. Claudio reinó durante una gran hambruna y expulsó a los judíos de Roma. Nerón persiguió a los cristianos, a Pedro y a Pablo fueron martirizados durante su reino. Y era el César en el juicio de Pablo. Vespasiano ordenó a su hijo Tito que destruyera a Jerusalén y el templo en el año 70. Aquí se cumple la palabra del Señor, ¿verdad? Que no quedaría piedra sobre piedra, porque dicen que usaban los de estos, ¿cómo se llaman? Arados para sacar los cimientos de las piedras. Y Dios en su misericordia creo que dejó no solamente el muro de las lamentaciones, ¿verdad? Domitiano
Probablemente era el César que perseguía a los creyentes cuando Juan escribió el Apocalipsis. Bueno, pues ya dimos una introducción, ya supimos de dónde vienen los fariseos, los saduceos, los escribas, también vimos la importancia de cada uno de los gobiernos y cómo Dios usó todo eso lo usó para cumplir su plan y mandar a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros. Bien, pues si tienen algún comentario, yo no lo sé todo, yo es un extracto, ¿verdad?, de lo que vamos a aprender, pero cualquier cosa que ustedes quisieran hacer alguna observación, pues ahí estamos. Que tengan un excelente día, Dios me los bendiga y oro mucho por ustedes. Hasta luego.